En un correo electrónico enviado al correo de EWTN de Cara a Cara, un hermano trata de convencerme de que su papá, que practica el Reiki, esta práctica New Age condenada por la iglesia y descalificada por la iglesia claramente, en realidad no está haciendo nada malo porque lo hace con espíritu cristiano y lo hace como práctica cristiana. Y me dice que él siente, percibe que se le aparece una mujer cuando hace el Reiki para ayudar a otras personas, que lo hace como hobby además, ¿no? Es decir, ni siquiera como profesión, sino como hobby. Eso lo hace todavía más sospechoso. Y que esta mujer resulta ser Santa Teresa de Jesús. ¿Cómo sabe él que es Santa Teresa de Jesús? Porque esta mujer que se le aparece en los cuadros que están pintados es Santa Teresa de Jesús, porque cuando se le aparece le dice que es Santa Teresa de Jesús. ¿Cómo se aparecería una santa para fomentar algo que la iglesia explícitamente no acepta? Bueno, ahí está la realidad. Esta es la característica clásica de aquellos que tratan de presentar la herejía, cualquier herejía antigua o moderna, barnizada de cristianismo. Y esta es de las peores formas de herejía, porque las personas que finalmente se dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar al Reiki, yo soy New Age, yo soy brujo, yo soy bruja, y hacen estas cosas, ¿no? Esas personas por lo menos con claridad establecen su rechazo, su desprecio, su no creencia en el cristianismo y dejan en claro que son de la corriente New Age totalmente independiente y autónoma. Sin embargo, estos casos son peores todavía. Estos casos no son mejores. Este barniz católico hace que todo sea todavía más confuso y que trate de venderse como sano y como bueno, y que trate de venderse como cristiano y como aceptable para el católico aquello que es venenoso y satánico y maligno. Y voy a ponerles un caso de esta y de las consecuencias catastróficas de esta nueva era. No es un caso común, no es un caso fácil, pero es un caso del que yo he sido testigo y además he visto precisamente la acción exorcizante actuando en este caso. Una persona que conozco bien, a raíz de algunos episodios y de algunas acciones en su vida, se convenció de que en el departamento donde vivía había una presencia maligna. Las cosas que pasaban eran realmente espeluznantes. No quiero entrar en detalles, porque no quiero describir el caso específico en sí, pero esta persona comenzó a percibir estos signos clarísimos, olores, ruidos, fenómenos visuales que hablaban de una presencia maligna, específicamente de una presencia satánica. Eso no es una posesión, pero sí es lo que se conoce como infestación, una presencia del maligno en un lugar que no llega a tomar control de la persona, pero sí del entorno físico en el que se encuentra. Esta persona acudió a consejo a su mamá, y su mamá, una católica mal formada, le dijo: yo conozco una señora que hace limpiezas espirituales. En primer lugar, frente a la acción del demonio existe la intervención de exorcismo que corresponde exclusivamente a los sacerdotes. Ningún laico tiene ni la autoridad ni la fuerza, por más que se diga que la tiene. El que diga que la tiene es un instrumento del demonio, porque es simplemente alguien que tiene la soberbia de creer que es capaz de expulsar al demonio sin tener el carisma específico que corresponde para hacerlo. Aquí no hay nadie de ninguna renovación carismática que tenga el poder
de alejar demonios que no sean específicamente concedidos a un sacerdote por autoridad de su obispo para realizar el exorcismo. Y por eso es que es tan importante que los obispos nombren exorcistas en sus diócesis y que en diócesis grandes tengan más de uno como corresponde y como la experiencia demuestra que se necesita. Pero sigamos con el caso. La mamá, una católica mal formada, muy mal formada, porque puso en riesgo la integridad espiritual de su propio hijo, y no me cabe la menor duda que de buena fe, pero eso es lo que sucede con la ignorancia del católico, ¿no? Alguien dice que católico ignorante seguro protestante. No, católico ignorante seguro colaborador de Satanás, que es peor. Y esta señora recomendó a una señora que decía que ella sabía hacer limpiezas espirituales. Entonces, este muchacho, confiando en su mamá, católico, que no había estado practicando su fe, pero que creía, simplemente se había apartado de la práctica por dejadez, por múltiples razones, le pregunta a esta señora, un poco inseguro, porque él siempre había aprendido y sabido que un sacerdote era el que tenía que expulsar al demonio, y acá lo primero que hizo fue ir donde un sacerdote, le tocó un sacerdote que lamentablemente no le tomó en serio y le dijo: no te preocupes, yo voy a rezar desde acá, no está pasando, esto son cosas psicológicas, ¿no? El sacerdote no tuvo el cuidado, la prudencia de ir a la casa y realizar lo que se necesita, que es una bendición solemne para expulsar al demonio. ¿Y qué es lo que terminó pasando? Para que sepan que la historia termina bien. Pero pide a esta persona, y esta persona es una católica de un grupo de oración recomendada por su mamá. Una católica de un grupo de oración que llega y comienza a invocar a distintos ángeles, ¿no? Entonces convoca a San Gabriel, convoca a San Rafael, a San Miguel. Hasta ahí este muchacho que está viendo cómo se hace esta supuesta purificación de su departamento, resulta que escucha de pronto que esta señora convoca a San Germain. Entonces él no recuerda ningún arcángel y ángel San Germain. Si ustedes buscan en internet, no vale la pena que lo hagan para que no toquen lo maligno ni con un palo de 10 metros. Es un falso santo de origen de Europa Oriental, que es convocado por los New Age. Es uno de los pseudo santos New Age que no existen en el santoral católico y que no existen entre los ángeles tampoco. Entonces este muchacho se queda con la sensación de que el alivio es temporal, momentáneo, y que las cosas volvió de forma peor a como estaba antes. Y confrontó a esta mujer y le dijo: yo he buscado en internet quién es San Germain, y San Germain no es un santo católico. Ay, perdón, no sabía, dice esta señora. ¿Se dan cuenta ustedes cómo la combinación de ignorancia y de barniz cristiano, de creencias New Age, pusieron a riesgo espiritual, la integridad espiritual, la salud espiritual y quizás la salvación y hasta la vida de este muchacho? Eso es lo que sucede, hermanos, cuando barnizamos la fe. La fe, cuando barnizamos con la fe creencias que son absolutamente paganas. La fe es una sola. El Reiki o cualquier otra práctica no son prácticas cristianas. Y si la persona dice: no, pero es un Reiki católico, que va a misa, que es devoto de la Divina Misericordia. Esta señora, que estuvo a punto de producir una catástrofe espiritual, hasta que este muchacho se dio cuenta y dijo, fue donde otro sacerdote, y habló conmigo y me dijo: Alejandro, esto es lo que me ha pasado. Y yo le llamé la atención severamente por recurrir a esta persona. Él dijo: yo sé que cometí un error, pero me lo había recomendado mi mamá, la creí porque mi mamá está en un grupo de oración, etc. Y le dije: bueno, yo voy a hablar con un sacerdote para que este sacerdote vaya a tu casa. Este sacerdote fue a la casa, hizo una bendición solemne con asperges de agua bendita en todas las habitaciones y el problema se acabó.
y los dolores de cabeza y las náuseas y el malestar y el deseo de vomitar y todos los efectos colaterales que tenía en este muchacho esta presencia del demonio desaparecieron, ¿no? Pero esto es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros utilizamos prácticas paganas, prácticas New Age, prácticas anticatólicas, y creemos que son buenas y que son aceptables porque la persona que las practica se declara católico, le reza la Divina Misericordia, reza el rosario, pertenece a un grupo de oración. No, hermanos, ninguno de eso es garantía. La única garantía es que uno haga lo que la iglesia enseñe y rechace lo que la iglesia condena. No hay otra forma. Todas estas formas intermedias son de Satanás. El cristianismo no barniza lo que es pagano, no barniza, no le echa una capa de pintura, no le da una apariencia aceptable a lo que es del demonio, lo que viene del demonio. Y los católicos tenemos que ser claros y radicales en hacer esa distinción. Que tengas un buen día.